Jamás creí en Pie Grande, ni siquiera un poco. Pensaba que quienes afirmaban haberlo visto solo buscaban atención o habían confundido un oso con algo más enigmático. Siempre fui una persona práctica. Exprofesora jubilada, viví sola en mi cabaña durante 23 años después de la muerte de mi esposo. A varios kilómetros del poblado más cercano, disfrutaba del sosiego. Me agradaba que me dejaran tranquila con mis recuerdos y mis costumbres. Todo esto cambió el otoño pasado. Lo que estoy a punto de contarles suena increíble. Una parte de mí todavía se resiste a aceptarlo. Sucedió, sin embargo. Cada palabra es cierta y lo mantuve en secreto durante meses. ¿Quién me habría creído? Incluso ahora, compartirlo me resulta inquietante, como si estuviera traicionando una especie de confianza. Pero los acontecimientos recientes, especialmente mi estado de salud, me han hecho comprender que debo contarlo antes de que sea demasiado tarde. No por mí, sino por lo que representa, por lo que existe allá afuera y que no comprendemos. Mi hijo vino a visitarme en octubre. Tiene ya 40 años. Vive a 3 horas en la ciudad con su esposa y sus hijos. Es un buen hombre. Se preocupa en exceso. Desde hace años me insiste en que me mude más cerca de ellos, quizá a una residencia con asistencia. Dice que ya soy demasiado mayor para vivir sola aquí. Siempre le respondía lo mismo. Este era mi hogar. Cada rincón guardaba un recuerdo de su padre. El porche donde contemplábamos el atardecer. La cocina donde bailábamos mientras cocinábamos. El dormitorio donde sostuve su mano en sus últimos días. No pensaba irme. Durante esa visita discutimos al respecto, no a gritos, pero con esa tensión silenciosa donde ambos intentan mantener la calma y eso solo empeora todo. Él estaba frustrado. Yo, obstinada. Mirando atrás, ahora entiendo mejor su inquietud. Pero en ese momento, lo único que podía pensar era que esta era mi vida y que quería vivirla bajo mis propias reglas. La tarde antes de marcharse, decidió cortar algo de leña. El invierno se acercaba y mi reserva era escasa. Agradecí el gesto, aunque no lo dijera en voz alta. Salí a ayudarle, apilando los troncos a medida que los partía. Trabajamos casi todo el tiempo en silencio, ese tipo de silencio espeso que queda tras una discusión. Entonces, de pronto, mi pierna falló. Un momento estaba agachándome para recoger un tronco y al siguiente estaba en el suelo. Un dolor punzante me atravesó el tobillo. Escuché a mi hijo gritar. Sentí sus manos sujetándome por debajo de los brazos, intentando incorporarme. El dolor era insoportable. Apenas podía mantenerme en pie. Quiso llevarme de inmediato al hospital. Empezó a hablar de fracturas y de la posibilidad de una cirugía. Me negué. Le aseguré que era solo un esguince y que con un poco de hielo y descanso estaría bien. La verdad es que detestaba los hospitales. Demasiados recuerdos dolorosos de cuando mi marido enfermó. Además, quería demostrar que aún podía valerme por mí misma aquí. Orgullo tonto. Al final llegamos a un acuerdo. Él conduciría hasta la ciudad para conseguir suministros y analgésicos en la farmacia. Yo le prometí quedarme quieta y descansar. Me hizo jurar que no intentaría caminar. Acepté solo para que dejara de insistir. Partió alrededor de las 3 de la tarde, diciendo que regresaría en un par de horas. Cuando su camioneta desapareció por el camino de tierra, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Me senté en el banco de madera, junto a la pila de troncos, con el tobillo apoyado sobre uno de ellos. El dolor se había reducido a un pulso sordo y constante. Me sentía torpe, viejo y furioso conmigo mismo por haber caído.
molesto con mi cuerpo por empezar a fallarme, irritado con mi hijo por tener razón al decir que necesitaba ayuda. Debí quedarme allí sentado unos 20 minutos, simplemente mirando los árboles y sintiendo lástima de mí mismo. Fue entonces cuando percibí movimiento en el borde del bosque, a unos 50 metros de distancia. Algo oscuro se desplazaba entre los pinos. Mi primer pensamiento fue: osos. A veces aparecían, sobre todo en otoño, cuando se preparaban para hibernar. Me puse tenso, buscando algo con lo que pudiera hacer ruido para espantarlos si era necesario. Pero la forma en que se movía se grabó en mi mente de inmediato. No era normal, demasiado erguida. Los osos no se mueven así. Hay algo que no he mencionado hasta ahora. Durante los años que pasé viviendo aquí, había notado cosas, destellos, sombras que se movían de forma extraña, siluetas que no encajaban con nada conocido. Siempre al amanecer o al atardecer, siempre a cierta distancia. Cada vez me convencía de que eran mis ojos jugándome una mala pasada, la luz reflejada en un tronco o un ciervo alzándose sobre sus patas traseras para alcanzar hojas. La mente tiende a completar los huecos con lo que resulta lógico. Y Pie Grande no lo era, así que archivaba esos recuerdos y los dejaba pasar. Pero ahora, bajo la luz del día, sin poder escapar por culpa de mi tobillo lesionado, no podía apartar la vista, no podía buscar excusas. Aquello, sea lo que fuera, emergió detrás de un enorme pino. Incluso desde esa distancia, pude notar su tamaño colosal, al menos 2,5 metros de altura, cubierto por un pelaje marrón oscuro que reflejaba la luz de la tarde. Caminaba sobre 2 piernas, parecidas a las humanas, aunque no humanas en absoluto. Sus proporciones eran inusuales, brazos largos, hombros anchos. Avanzaba directamente hacia mí. Mi corazón latía con tanta fuerza que lo sentía retumbar en mis oídos. Todo en mí gritaba que debía correr, pero era inútil. Apenas podía mantenerme en pie, mucho menos huir. Miré los trozos de leña esparcidos a mi alrededor. ¿Qué sentido tendría intentar defenderme con un tronco ante algo de ese tamaño? Era absurdo. Casi me reí de lo ridículo de la idea, pero el miedo me lo impidió. La criatura se detuvo a escasos 3 metros. Permaneció allí, observándome. En ese instante, todo lo que creía saber del mundo se desmoronó, porque vi sus ojos, y esos no eran ojos de animal. Había algo más. Razonamiento, conciencia. Me miraba como una persona observa a otra, analizando, comprendiendo. Permanecimos así un tiempo que pareció eterno, aunque debió de ser solo 1 minuto. Ninguno se movió. Ninguno desvió la mirada. Me di cuenta de lo indefensa que estaba. Herida, sola, sin un arma que valiera la pena. Si esa cosa decidía atacarme, no habría forma de detenerla. Y aún así, no me sentí completamente aterrorizada. Había algo en su presencia, tranquila, curiosa, no agresiva, que mantuvo el pánico a raya. Entonces habló. Una palabra. Su voz era profunda, con un acento extraño, pero clara. Me paralicé. Dejé de respirar. Mi mente se negó a aceptarlo. Los animales no hablan, no forman palabras. Era imposible. Lo observé con la boca entreabierta, incapaz de responder. Inclinó la cabeza, como hace un perro cuando intenta entender algo. Luego repitió la palabra, más despacio esta vez. Me duele. Encontré mi voz, débil, apenas un susurro. Respondí. Sí, mi pierna. Me caí. Las palabras me parecieron ridículas al salir de mi boca. Estaba hablando con Pie Grande. No podía ser real. Pero él asintió. Un movimiento lento, deliberado, tan humano que me recorrió un escalofrío.
Sin decir nada más, se dio la vuelta y se internó nuevamente en el bosque. En cuestión de segundos, desapareció entre los árboles, moviéndose con una ligereza imposible para algo de su tamaño. Ni siquiera escuché sus pasos salirse. Permanecí allí, inmóvil, observando el punto exacto donde había desaparecido. Me temblaban las manos. Traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. ¿Algún efecto de los analgésicos? No, aún no los había tomado. ¿Un golpe de calor, tal vez? Imposible. Era otoño y el aire apenas rondaba los 15 grados. Pasé por todas las explicaciones posibles, pero ninguna tenía sentido. Aquello había sido real. Me había hablado. Y luego se había marchado. Mi hijo regresó una hora más tarde con una bolsa de farmacia llena de suministros. Me ayudó a vendar el tobillo, me acomodó en el sofá y colocó hielo sobre la zona mientras me daba los medicamentos. Durante la cena, una sopa que había traído del restaurante del pueblo volvió al tema de siempre, que debía mudarme con ellos. Dijo que esto demostraba que tenía razón. ¿Y si hubieras estado sola? ¿Y si la caída hubiera sido peor? Repetía. Lo escuchaba, pero supe de inmediato que no podía contarle lo que había sucedido. No porque temiera que no me creyera, aunque sabía que no lo haría, sino porque aún no estaba lista para compartirlo. No quería escuchar a nadie decirme que me había confundido, que era producto del miedo o de mi imaginación. Aquello había sido demasiado grande, demasiado extraño, demasiado significativo como para permitir que la duda ajena lo contaminara. Así que, cuando insistió una vez más en que me mudara a la ciudad, le respondí que no. Le dije que esta era mi casa y que pensaba quedarme. Se molestó. Discutimos un rato, su voz elevándose mientras la mía se mantenía serena, aunque firme. Al final, cedió. Dijo que no podía obligarme, pero que le preocupaba dejarme así. La conversación terminó con esa tensión flotando entre los dos. A la mañana siguiente, se marchó. Lo abracé antes de que subiera a la camioneta, sintiendo una punzada de culpa por no haberle dado la tranquilidad que necesitaba. Pero no podía irme. No ahora. Tenía que entender lo que había ocurrido. Saber si aquello volvería a suceder. Los primeros días fueron difíciles. El tobillo dolía y me movía con torpeza por la cabaña. Pero lo que más me consumía era la distracción. Pasaba horas observando por las ventanas, mirando hacia el bosque, atenta a cualquier movimiento. Una parte de mí anhelaba volver a verlo. Otra temía que así fuera. Pero sobre todo, me invadía la confusión. Comencé a hacer algo que, en otro contexto, habría considerado una tontería. Cada mañana llevaba un pequeño ofrecimiento. Manzanas, nueces, pedazos de pan. Los dejaba al borde del bosque, no demasiado cerca de la cabaña, pero lo bastante visibles desde el porche. Me decía que era simplemente una forma de alimentar a los animales salvajes, pero en el fondo sabía a quién iban dirigidos realmente. Durante una semana no pasó nada. La comida desaparecía por las noches, aunque eso podía deberse a mapaches o ciervos. Empecé a dudar otra vez, a pensar que quizás todo había sido producto del golpe, una alucinación provocada por el dolor y la tensión. Y entonces, en la octava mañana desde aquel encuentro, lo volví a ver. El sol apenas comenzaba a asomar. Salí al porche con mi taza de café, envuelta en un suéter grueso para protegerme del frío de octubre. Las hojas habían empezado a tornarse doradas y rojizas. La criatura emergió del bosque. Del mismo punto que la vez anterior, aunque esta vez permaneció en la línea de los árboles. No se aproximó, solo se quedó allí, parcialmente envuelta por la neblina matinal, observándome. Me puse de pie con lentitud. Mi tobillo había mejorado, pero todavía dolía.
No quería hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla. Levanté una mano en un gesto suave y dije, «Buenos días». Mi voz pareció demasiado fuerte en aquel silencio. No respondió, no se movió, solo me miró. Lo intenté otra vez. Le agradecí por haberse preocupado antes, por comprobar si estaba herida. Hubo un largo silencio. Entonces, desde la distancia, resonó aquella voz profunda. Mejor. Una palabra tan sencilla, pero que me estremeció. Esa criatura, aquello que no debía existirse, había preocupado por mí. Me recordaba, se interesaba. Asentí y respondí que sí, que estaba mejor. Le di las gracias. Permaneció un instante más y luego se fundió con el bosque. Un momento estaba allí y al siguiente había desaparecido. Volví a sentarme en los escalones del porche. El café se me enfrió entre las manos. De pronto comprendí que mi vida ya no sería la misma. Durante las semanas siguientes se estableció un patrón. Cada ciertos días, la criatura aparecía en el límite del bosque. A veces por la mañana, otras al caer la tarde. Nunca cruzaba más allá de la línea de los árboles. Empecé a hablarle, diciendo cosas simples. Comentarios sobre el clima, pequeñas observaciones, preguntas sin demasiada expectativa. Las respuestas eran escasas, siempre breves, compuestas por pocas palabras. Sí. Frío. Mira. Me di cuenta de que comprendía mucho más de lo que podía expresar. Su lenguaje era limitado, pero escuchaba con atención. Absorbía cada palabra. En silencio, empecé a pensar en él como un amigo, aunque nunca usé esa palabra en voz alta. No quería forzar nada, pero eso era lo que era. Una amistad extraña e imposible que empezaba a crecer entre nosotros. Una mañana, a comienzos de noviembre, encontré algo en mi porche. Un manojo de plantas atadas con tallos secos. Reconocí algunas, hierbas silvestres de la zona, buenas para aliviar el dolor y la inflamación, las mismas que mi abuela usaba en infusiones y cataplasmas. La criatura me había dejado medicina. Esa tarde, cuando volvió a aparecer, levanté el pequeño paquete y grité mi agradecimiento. Él asintió, con ese movimiento lento y deliberado tan característico. En ese momento me di cuenta de que me había estado observando más de lo que creía. Me había visto cojear. Sabía que seguía doliéndome. Y me había traído algo para ayudarme. El clima se volvió más gélido. Empecé a llevar una manta conmigo cuando me sentaba en el porche, quedándome allí incluso cuando el otoño se transformaba en invierno. La criatura pareció notarlo y comenzó a acercarse poco a poco. 25 pies, luego 20, hasta que un día se sentó en el suelo, a una distancia, pero ya no de pie ni en posición de huida. En ocasiones hablaba más. Le contaba cómo había pasado el día, lo que pensaba. No esperaba respuestas, solo compartía. Le mencioné que mi hijo se preocupaba demasiado, que extrañaba a mi esposo, que esta cabaña era mi hogar y que no podía imaginarme viviendo en otro lugar. Él escuchaba. A veces asentía. Otras dejaba escapar un sonido bajo, como un murmullo profundo, una especie de reconocimiento. Era lo más insólito que había vivido, conversar con un ser cubierto de pelo, de tamaño colosal, y que, aún así, se sintiera tan natural. Una tarde reuní el valor para hacerle una pregunta que me rondaba desde hacía tiempo, si tenía un nombre. Hubo un silencio largo. Luego, con esa voz grave y cuidadosa, no articuló una palabra, pero lo entendí. Su gente, si existían otros como él no, se comunicaba como nosotros. Tal vez no usaban nombres individuales. Le pregunté si quería que yo le pusiera uno, si le gustaría. Pareció meditarlo. Finalmente respondió, «No hace falta». Y comprendí que tenía razón.
No necesitábamos nombres para aquello que nos unía. La conexión entre ambos iba más allá de las palabras. Le pregunté entonces cómo había aprendido a hablar nuestro idioma. Su respuesta fue simple, pero profunda. Escucha. Mucho tiempo. Observa. Comprendí que había estado observando a los humanos durante años, quizá décadas, aprendiendo nuestro lenguaje al oírnos, al vernos. Y me di cuenta, con un estremecimiento, de que tal vez me había estado observando a mí todo ese tiempo. Esos destellos, esas sombras que alguna vez creí producto de mi imaginación, eran reales. Él había estado allí, en silencio, aprendiendo. La idea debería haberme aterrorizado, el hecho de que me estuviera observando sin que yo lo supiera. Pero, de alguna manera, no lo hizo. Si su intención hubiera sido lastimarme, ya lo habría hecho. En cambio, se había mantenido oculto, resguardado, hasta que me lesioné y quedé indefensa. Solo entonces decidió mostrarse, únicamente para preguntar si necesitaba ayuda. A medida que noviembre se transformaba en diciembre, nuestros encuentros se hicieron más profundos. La criatura comenzó a revelarme cosas. Un día me hizo una seña para que lo siguiera. Era la primera vez que me invitaba a acompañarlo a algún lugar. Me sentía nerviosa, pero también intrigada. Lo seguí hasta el borde de mi terreno, avanzando con cuidado por mi tobillo aún resentido. Me condujo justo dentro del bosque, no demasiado lejos, y me señaló un nido de ave que jamás había notado. Estaba vacío, pero era hermoso, tejido con ramitas entrelazadas que formaban una copa perfecta. Tocó el nido con uno de sus enormes dedos, con una delicadeza sorprendente. Luego me miró y pronunció una sola palabra: vida. Entendí. Ese pájaro había construido su hogar allí, había criado a sus polluelos, había vivido, sobrevivido y creado algo. La criatura me estaba mostrando los pequeños milagros que me rodeaban y que yo solía pasar por alto. Otro día, me señaló, huellas frescas de ciervos en la tierra húmeda, cerca del arroyo que cruzaba la parte trasera de mi terreno. Contó con los dedos. 1, 2, 3. Luego dijo: familia. Una madre y 2 cervatillos, comprendí. Sabía que los había estado observando. Entendía sus patrones, sus costumbres. Para él, el bosque era un organismo completo, vivo, en el que todo estaba conectado. Todo tenía su lugar. El invierno se aproximaba con rapidez. El aire se volvió gélido y las primeras nieves comenzaron a caer. Me preocupé por la criatura. ¿Dónde estás? ¿Cómo sobrevives cuando el clima empeora? Pregunté, combinando gestos con palabras simples. Él señaló hacia las montañas más hondas. Lugar profundo, cálido. Supuse que hablaba de una cueva, un refugio donde podía guarecerse del frío más severo. Pregunté si regresaría. Asintió con firmeza. Siempre aquí. Comprendí su mensaje. Aquel era su territorio, su hogar. Había estado allí mucho antes que yo y permanecería mucho después. La idea de que ese ser antiguo, imposible, fuera una presencia permanente en esas montañas me resultó extrañamente reconfortante. A fines de noviembre, mi hijo me llamó para decirme que vendría a pasar las fiestas. Me alegró, pero también me inquietó. Temía que pudiera ver a la criatura. Sabía lo que ocurriría. Se asustaría, llamaría a las autoridades o intentaría protegerme de algo que no comprendía. Solo pensarlo me revolvía el estómago. La próxima vez que vi a mi amigo, traté de explicarle que alguien venía, que era mi familia, y que debía mantenerse alejado unos días. Esconderse, murmuré. Y él asintió con comprensión. Claro que sabía esconderse. Lo había hecho toda su vida.
Había permanecido invisible incluso mientras los humanos invadíamos su mundo sin notarlo. Me sentí tonta por haber dudado. Mi hijo llegó 2 días antes de Navidad. Se sorprendió al verme tan bien. Comentó que tenía un aire diferente, más energía, más serenidad. Le conté que había estado saliendo más, caminando por el bosque, observando la naturaleza. Todo era verdad, aunque no toda la verdad. Parecía aliviado y, al menos por un tiempo, dejó de insistir con que me mudara. Pasamos unos días agradables. Cocinamos, vimos películas antiguas, hablamos de sus hijos, de su trabajo, de la vida cotidiana. Pero yo no podía evitar mirar hacia el bosque cada tanto, preguntándome si la criatura estaba allí, vigilando, asegurándose de que estuviera bien. Cuando mi hijo partió, salí al porche a pesar del frío. Grité que ya era seguro, que estaba sola otra vez. Durante unos minutos no hubo respuesta. Luego, desde la oscuridad, emergió la criatura. Estaba más cerca que nunca, justo al límite de mi patio. Me observó por un largo rato antes de decir, con su voz grave y pausada: «Joven». Preocupación. Había visto a mi hijo. Nos había observado. Entendía. Asentí, confirmando que sí, que era mi hijo y que se preocupaba por mí. Entonces, la criatura dio un paso más hacia mí. El significado me golpeó como un impacto tangible. No aparecía solo cuando yo lo veía. Siempre había estado allí, oculto entre los árboles, observándome desde la espesura, cuidándome a su manera. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas amenazaron con salir. Aparté la mirada unos segundos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo sentir tan protegida, tan valorada? Alzando la vista nuevamente, lo miré directamente y dije lo que había estado guardando durante semanas. «Eres mi amigo». Hubo una pausa. Luego, con su voz profunda y lenta, respondió: «Amigo». Permanecimos así, en la penumbra creciente, reconociendo esa conexión improbable entre nosotros. Una maestra jubilada y una criatura que no debía existir. Pero se sentía bien, se sentía auténtico, más real que muchas otras cosas que había experimentado en años. El invierno se asentó con fuerza después de aquello. La nieve se acumuló y me resultaba difícil